El título de la predicación se llama, si me ayudas con la presentación, muchas gracias a los de medios que siempre están ahí pendientes, se llama La grandeza y la soberanía de Dios. La grandeza y la soberanía de Dios. Fue Calvino, un hombre que empezó el evangelio hace muchos años, quien dijo que todo el universo no es más que un teatro para mostrar la gloria de Dios. Y lo que quería decir es que de alguna manera no podemos pensar en un Dios aislado de su gloria. Y no solo Dios creó el escenario del universo, sino que Dios prescribió toda la trama de lo que sucederá en la puesta de escena del universo. Y es Dios quien está dirigiendo a todos los que participan y los que están en el escenario. Él es soberano y Él es grande. Una de las cosas que podemos aprender teológicamente de Dios es que Dios tiene atributos. Y uno de estos es ¿quién es? Él es soberano. ¿Y cómo es? Él es grande. Y quiero que se quede muy claro estos dos conceptos que vamos a tomar y esos dos tiempos o esos dos puntos. Y cuando nosotros hablamos de esto, podemos ver que hay algunas palabras extrañas que como no entendemos. Y bueno, si me ayudas dando la siguiente, por favor. Nosotros vemos una imagen ahí de el momento o el lugar más alto de la tierra, que es el monte Everest, y el lugar más profundo de la tierra. Ese lugar se llama Challenger. Ese lugar mide 10.911 metros. Exactamente es el lugar más profundo que hay en la tierra. Antes era insondable. Era muy difícil de llegar, una persona humana no puede llegar hasta allá, pero en 1960 fueron dos personas en un submarino que estaba preparado para resistir todas esas cosas. Fue el escenógrafo suizo Jacques Piccard y un teniente de la Marina de Estados Unidos, Don Washler. Descendieron a bordo de un batiscafo, así se llama, batiscafo. Se sumergieron el 23 de enero de 1960. ¿Y qué fue lo que encontraron al fondo de esta fosa? Encontraron basura. Lo único que encontraron fue basura. Pero podemos pensar que el humano ha llegado al punto más alto de la tierra y al punto más profundo de la tierra. Y cuando hablamos de esta cuestión, podemos entender entonces, si me ayudas con la siguiente, que hay una palabra que caracteriza nuestro pasaje que dice cuán insondables son tus caminos. Y cuando entendemos esa palabra es algo que casi no usamos nosotros, pero insondable, que no se puede averiguar, que no puede saber el fondo, que es impenetrable, indescifrable, inescrutable, inextricable, misterioso, incomprensible, que no puedo concebirlo. Todas estas palabras son sinónimos de la palabra insondables. ¿Cuán insondables son tus pensamientos? No hay nadie que pueda conocer los pensamientos de Dios, ni siquiera un poquito, porque sus pensamientos son insondables. Nadie puede decirle a Dios ni aconsejarle qué hacer, porque Dios es soberano. Cuando encontramos esa profundidad que Pablo quiso tratar de explicarnos al decir no trates nunca de entender a Dios, porque a Dios no se le puede entender, porque Él es Dios, es soberano, es insondable sus pensamientos. Y hay otra palabra, por favor, la que sigue. Cuando hablamos de otro concepto un poco más claro, es insondable, que es tan profundo que no se puede alcanzar su fondo, que no puede ser conocido o comprendido, misterioso e impenetrable. Así es literalmente nuestro Dios, como lo explica Pablo. No puede ser literalmente alcanzado, no puede ser comprendido ni conocido. La verdad es que nadie puede pensar, querer conocer a Dios como es. ¿Sabe que el humano usamos el 10% de nuestro cerebro?
el 10%. Unos ni lo usan, pero bueno, el 10%. Sin embargo, ¿qué pasaría si usáramos el 100%? Bueno, Dios nos dio capacidad. La pregunta es ¿por qué no usamos todo esto? El hombre siempre quiere saber qué hay detrás de la muerte, qué hay detrás del espacio, qué hay detrás de la luna, qué hay detrás del sol. Siempre se ha preguntado. No sabe y se da cuenta, cada vez que se mete se da cuenta que es más profundo, más profundo, más profundo. Quieren conocer las galaxias y siempre hay más galaxias de las galaxias que se hicieron cuando se hicieron las galaxias. Es insondable. La que sigue, por favor. Y otra palabra que utiliza, dice, cuán inescrutables. Inescrutables es aquello imposible de comprender o de conocer, dada su complejidad, su profundidad o su misterio. La que sigue, por favor. Y esto es muy importante porque inescrutable es que no puede ser averiguado o comprendido. La gente ha querido entender a Dios. Dios hace tantas cosas. Hay cosas en la vida que Dios hace, hay cosas en la vida de los humanos que Dios hace que no están escritas en la Biblia. Hay cosas que hizo Jesús que no están escritas en la Biblia. Hay cosas que hace Dios que no están escritas en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es una pequeña parte de los que Dios nos dio a conocer a través de su Espíritu. Pero Dios hace cosas que no entendemos y es tan profundo, es tan grande, más grande que lo grande, que es muy difícil entender los caminos de Dios. Si los caminos de la vida son como imaginaba, no son como yo viví, imagínate los caminos de Dios. A veces queremos pensar en adivinar cómo es Dios. Y eso le pasó al profeta, bueno, no al profeta, al rey Saúl. Cuando estaba por esperar a Samuel que llegara, y Samuel era un profeta y tenía que estar haciendo un sacrificio después de haber ganado una batalla, Saúl, aparte que desobedeció a Dios, se desesperó, no esperó a Samuel y él quiso hacerla de rey y sacerdote. Y en ese momento, literalmente, pensó en comprender lo que Dios quería. Pensó en creer que él podía conocer a Dios. Y Dios se molesta mucho y empieza a partir de ahí a desechar a Saúl, porque quiso pensar que Dios era lo que quería. A Dios nadie le puede conocer tanto. A Dios nadie le puede conocer en su esencia, porque es más grande que lo grande. Lo que Dios nos permite conocer es una pequeña parte de su grandeza. Pero Dios es un Dios que es más grande que lo que nos imaginamos. Y una de las primeras cosas, hablando de la grandeza de Dios, inciso 1, Dios es grande ¿en qué? En su sabiduría. Él conoce todo lo que hay, que sabe todo sobre el mundo natural como sobre el mundo espiritual. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe todo. Es un Dios omnisciente. El diablo no puede hacer eso. Ningún enemigo, ningún Dios falso, ninguna virgen que se cargue, ningún ídolo que se adore puede hacer eso. El único que sabe todo, porque es grande en sabiduría, es Dios. ¿Y usted lo cree? Dios es más sabio. Y cuando usted le trajo en esta época a Escobedo y le puso con la familia que lo puso y le llamó como le puso y lo trajo, es porque Dios ya usó su sabiduría con usted. No podemos pensar que Dios juega los dados, que dije chimpum papas, tortillas papas, a ver qué sale. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios no juega los dados con sus hijos. Dios no anda adivinando si es chile, mole o pozole. Dios es grande y es sabio. Todo lo que Él hace es sabio. A veces pensamos y juzgamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué aquello? Dios es sabio. La grandeza de Dios es grande y es grande en sabiduría. Y si yo confío y creo en Dios, tengo que confiar que Él sabe más que yo. Y si Él dice hazlo, Él sabe más que yo y yo lo tengo que hacer. Y si Él me dice no lo hagas, Él sabe más que yo y tengo que no hacerlo. Yo tengo que seguir sus mandamientos, porque sus mandamientos son como miel. Y si Él sabe más que yo, tengo que creer que Él lo hace por mi bien. A veces juzgamos y criticamos, y es que eso no me parece. Dios no te pregunta si te parece o no. En la Biblia no hay democracia. En la Biblia es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu fuerza y con toda tu mente. Aunque a veces te explicas o no te explicas cosas, aunque a veces te preguntas y te cuestionas cosas, tienes que amar a Dios con todo a tu mente, porque Él es más sabio que tú. Y si ahorita estás en problemas y te estás pasando por un momento difícil, no te preocupes. En su sabiduría Él es más grande y necesitamos confiar en su sabiduría. Y la Biblia dice que cuando busquemos a Dios podemos encontrar en la palabra de Dios parte de esa sabiduría. Y por eso es muy importante leer su palabra, escudriñar su palabra, porque en ella nos parece que tiene la vida eterna. Cuando yo entiendo que la palabra de Dios es como una brújula, es la guía en mi vida, entiendo que Dios la permitió para que yo experimentara la sabiduría de Dios. Número 2, cuando hablo en Salmo 139, bueno, Dios es grande en sabiduría, y busco el Salmo 139, me dice desde el versículo 1 al 18, puedo ver toda esa parte. Escuchen una parte. Oh Dios, tú me has examinado y conocido. Me has conocido desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. Mis pensamientos delante de ti son todos manifestados. Mi senda no te es oculta. Mis huesos no te fueron ocultos cuando en lo oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, y en tu libro se escribía todas mis partes, cada una de ellas, cuando aún no existía un solo día. Tony y yo veníamos hablando que en la Biblia casi no hay nada referente a qué pasa antes, sino solo a dónde vamos, qué pasa después. Este salmo habla de qué pasa antes. Antes que yo existiera, antes que yo estuviera un día en la tierra, tú ya me habías conocido. Yo quiero que se sorprenda que usted no es un chicle masticado, una cucaracha volteada, una molécula que se sacó en la lotería. No es una baraja que tiene como suerte un as. Usted es un hijo de Dios que fue destinado por un Dios sabio. Escuche esto. Dios le dio los ojos que tiene, la boca, la nariz, lo hizo único e irrepetible. Nadie se parece a usted. Dios le puso esas cosas porque sabía precisamente en su sabiduría de usted antes que usted existiera. Dios conocía sus huesos. Dios conocía. ¿Por qué no le puso ojos azules y lo hizo güero? ¿Sabía por qué? Porque a lo mejor usted se iba a creer mucho. ¿Por qué lo puso acá en Escobedo? Pues porque Dios ya tenía algo especial. Lo pudo haber puesto en la Coyotera o en la Indepe, pero lo puso aquí. En su sabiduría Dios conocía de usted y ya había destinado cada cosa. Quiero que piensen eso. Dios es un Dios sabio que había destinado lo que yo iba a hacer. Con la familia que tienes, con las personas que te juntas como tus hermanos, Dios conoce que nunca pudiste haber tenido una mejor madre o un mejor padre que los que Dios te dio, porque Él sabía que esa era la familia perfecta. Dios no es un Dios de, ay, se me escapó, se me chispoteó. Dios no se le chispotea nada. Dios es un Dios de planes, propósitos, no improvisa. Dios lo sabe todo. Y cuando yo entiendo ese Dios, entonces me maravillo. Número 2, inciso 2, además de que Dios es grande en su sabiduría, la que sigue por favor, Dios es grande en su poder. Él es capaz de hacer cualquier cosa. Él creó el universo y todo lo que hay en él. Él puede controlar las fuerzas de la naturaleza y los eventos de la historia. Isaías 40, versículo 25 al 28 dice: ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y en los cielos y en su palmo? Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y los collados de pesas. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios al aconsejarle enseñándole? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró el camino del entendimiento? ¿Quién? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién le dirigió? ¿Quién lo hizo? Nadie, porque Él es más sabio que lo sabio, pero también Él es un Dios poderoso. Cuando cantamos poderoso, piénselo, no hay nadie más poderoso que nuestro Dios.
El Dios que usted cree, el Dios que sus padres le enseñaron, el Dios en el cual confía usted, es más poderoso que nadie. Él es el poderoso, y mencionaba mucho el poderoso de Israel. Él es el poderoso también de Escobedo. Él es el poderoso de Monterrey. Él es el poderoso de Nuevo León. Es el poderoso de México. Él es poderoso en donde lo pongas. Él es poderoso. No hay nada más poderoso que nuestro Dios. Y si yo entiendo que Él me guía y que Él me ama, ¡wow! El más poderoso. Yo no puedo pensar en el presidente como el más poderoso, aunque sea cabecita de algodón. No puedo pensar que Donald Trump es el más poderoso porque tiene bombas atómicas. O puedo pensar en el presidente Putin porque él es un hombre que ya llevó muchos años allá en Rusia. Yo no puedo pensar que ellos son más poderosos. Nadie es más poderoso que nuestro Dios. Es más grande porque Él es poderoso. Él es sabio y Él es poderoso. Y escuchen, el Dios poderoso puede hacer lo que Él quiere hacer con quien quiera hacerlo, porque nadie le dice a Él qué hace. A Dios nadie le puede hacer manita de puerco. Él es tan poderoso que no necesita tu consejo, no necesita que tú le recomiendes algo, que le digas qué hacer. A veces los humanos somos tan: Dios, ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo que por favor traigas lluvia. Señor, ahí te encargo, como si Dios no supiera que hay alguien que necesitas lluvia. A veces cuando pensamos en oración pedimos más en petición que en adoración. Y si usted dice, ve el Padre Nuestro, no empieza pidiendo, el Padre Nuestro empieza adorando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración no es una manera de pedir, la oración es un contacto en comunión con Dios constante. Si usted ve, cuando lo único que en el Padre Nuestro Jesús le enseña es: danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas. Son simplemente dos cosas, pero ¿qué pasó? Señor, que sea tu voluntad en el cielo, en la tierra. Tú eres el que sabes, tú eres el bueno. Yo me equivoco, yo no sé pedir. Tú sí sabes, porque eres el más poderoso y eres bueno. Dios es tan poderoso que puede evitar que las cosas pasen, sí. Dios es tan poderoso que puede hacer que los niños del mundo dejen de tener hambre, sí. Pero Dios también nos da a nosotros la responsabilidad y nos deja en su voluntad permisiva que nosotros pongamos en acción esta tierra. Dios no hizo las pestes, Dios no hizo las cosas para que el hombre fuera simplemente malo y muerto. Dios ha hecho cosas maravillosas y nos dejó un mundo hermoso, pero nos lo estamos acabando, hermanos. Es la verdad. Dios es sabio y Dios es grande, pero también es poderoso. Él puede hacer que tu familia vengan a Cristo, sí. Puede hacer que tú seas mejor, sí. Pero escuchen, Dios es poderoso, pero Él no influye en la decisión que tomas tú, porque te dio un libre albedrío. Y si Dios es poderoso, ¿por qué no cambia la situación? Si Dios es poderoso, ¿por qué no hace esto? Porque es tan poderoso que deja que haya algunas cosas que el hombre haga, porque algo que hizo Dios no es más que darle libertad al hombre de hacer su voluntad. Hay una cosa que se llama libre albedrío, y Dios nos dio el libre albedrío para ser libres, no para ser esclavos. Y Dios, en su soberanía, aunque Él puede dominar todo el mundo, nos da el permiso de pensar y de hacer de alguna manera lo que nosotros pensamos o creemos hacer bien. Pero Dios es maravilloso, además de ser grande en su sabiduría y es en su poder. ¿Qué más es Dios? La tercera cosa: Dios es grande en una cosa. Dios es grande en su amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Él ama a todos los seres humanos, sin importar quiénes sean, lo que hayan hecho. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que podamos ser salvos. No puedes hacer nada para cambiar el amor que Dios tiene hacia ti. Dios es grande en su sabiduría, Dios es grande en su poder, y Dios es grande en su amor. Y cuando entendemos este concepto, vemos que Dios en su amor nos ha expresado en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Dios no envió a su Hijo al condenar el mundo. ¿A qué condenadotes? Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo,
sino envió a su Hijo para que fueran salvos por Él. El propósito de Dios es que seamos salvos. Entonces su amor es tan infinito. Hermanos, a veces cuando perdemos un familiar o cuando estamos pasando por una aflicción no sabemos, pero escuche, Dios no va a hacer nada para dañarlo a usted. Dios es grande en su amor y Dios en su misericordia y en su favor siempre estará con usted. Su amor está con usted. No puede usted hacer nada. Aunque usted un día se vaya con los filisteos y se vaya allá y haga cochinadas, aún así Dios lo seguirá amando. Tendrá sus consecuencias, le irá muy mal, pero eso no le quitará el amor que Dios siente. Escuche, Dios no manda a la gente al infierno. Dios hizo el infierno por amor. Voy a volver a repetirlo. Dios hizo el infierno por amor. Dios no manda a la gente al infierno. La gente decide irse al infierno. Dios no hizo el infierno para que ardas y qué bueno que te quemes. Eres su creación, es tu hijo. Pero Dios no quiere, por eso mandó a Jesucristo. Pero la gente no quiere, abandona su amor, renuncia a su amor y hace lo que quiere. Dios hizo el infierno para que tuviéramos esa precaución y ese cuidado, pero lo hizo con amor, porque Dios no puede hacer nada por odio, porque su esencia es amor. Su bandera sobre mí es amor. Y cuando entiendo ese concepto, Dios es grande en sabiduría, Dios grande en poder y es Dios grande en amor. Cuando yo tenga que tener una manera de que estoy pasando una aflicción, cuando tenga que tener un obstáculo, cuando tenga que tener una enfermedad, cuando tenga que tener una situación complicada, yo tengo que pensar, Dios es grande. Aunque yo esté pasando lo que esté pasando, aunque yo esté sintiendo lo que esté sintiendo, Dios es grande en su sabiduría, en su poder y en su amor. Dios no hace nada para desquitarte. Tenemos la idea de que Dios está con el cinturón, ándele cochino, ándele, ya lo vi, ándele, y te va a mandar un trueno desde arriba y te vas a quemar y vas a ver, vas a arder. Que pensemos que Dios está nada más anotando, se portó mal. A mí me decían, si te portas bien, Dios te quiere. Si te portas mal, Dios se enoja. No, Dios no se enoja. Dios puede tal vez pensar, y creemos los humanos que Dios se entristece, pero Dios es Dios. No hay nada que lo afecte porque Él es Dios. Si algo lo afecta, entonces ya no es Dios. Pusimos triste a Dios, hicimos enojar a Dios. Dios no es un hombre. Dios es más grande que el hombre. Dios es Dios poderoso, sabio y lleno de amor. Pero como está lleno de amor, también te ayuda con amor a corregir, porque el hijo que ama se corrige. Hermano, les cuento que cuando yo era chavo, mi papá me iba a dar porque me porté mal. A mí también me portaba mal. Mi papá era pastor y siempre nos leía la Biblia antes de pegarnos, y abría su Biblia y agarraba y le decía, hijo, a mí me duele más que a ti, pero la Biblia dice, no, papá, pues pégate tú, ¿por qué no? Y yo ahí de berrinche y todo bien teólogo desde chiquito. Papá, ahí dice la Biblia, corrige a tu hijo con vara y tú me pegas con un cable de la luz, papá. Sé bíblico. Yo acá bien experto en la Biblia. Mi papá dijo, sale, mi hijo, vamos. Y teníamos una higuera, hermano, y que me arranca una varita de la higuera y que le empiece a pelar. Diga, ay, esa cosita chiquita no va a doler. Y que la pone en el agua, hermano. No sé por qué la puso en el agua. Y luego me preguntaba siempre, ¿cuántos crees que te mereces? Y yo negociaba unos 3, unos 4, unos 5 y así, ¿no? Así para ver su misericordia de mi padre. Y mi papá me pregunta, ¿cuántos varazos vas a querer? Y yo digo, bien cliente, esa cosita, 10, así bien macho, 10. Mi papá, hermano, con toda la calma y nunca me pegaba enojado, me dijo, bueno, mijo, bájese los pantalones porque así no se vale. Esto se hace sin pantalón. Y ahí tiene el hermano Gabriel. A ver si bien macho, yo tenía como unos, yo creo 10 años. No, hermano, que siento la rigurosa mano de mi padre en un brazo, sopla, así nomás oí, ¡sop! Y yo dije, ay, ardió como chilito así, ay. Y luego el otro, suap, 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 como al 3 ya me quería rajar, me decía, un descuento, y 10 varazos, hermano. No me podía sentar, hermano, andaba caminando, el ardor que sentía, se hicieron como ámpulas, hermano, en las piernas, en las pompas.
Y todavía me fui a bañar ese día, yo llorando, y con el agua caliente ardía mucho. Y yo dije, ay, no me quiere mi padre, pero ándale por bíblico, que tu hijo con vara, ¿no? Hermano, me acosté y qué increíble. Al día siguiente papá llega, me da un beso, me dice, ¿listo? Vámonos. Y yo me paré como si nada y me fui. Y luego me di cuenta que en la noche todas las marcas y azotes que papá me dio con la vara se habían quitado. Y yo le dije, papá, ya no tengo las ámpulas, ya se me quitaron. Y mi papá dijo, así es Dios con nosotros, es misericordioso. Eso que tú aprendiste hoy, que nunca se te olvide, la misericordia de Dios permanece para siempre. No importa cuánto mal te has hecho, cuánto más piensas que haces, la misericordia de Dios permanece para siempre. Punto número 2. Número 1 era Dios es grande. ¿Grande en qué? Grande en su sabiduría, grande en su poder y grande en su amor. Punto número 2, Dios es soberano. La soberanía de Dios. El versículo 36 nos recuerda la soberanía de Dios. Pablo afirma, todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios. Esto significa que Dios es el creador, el sustentador, es el destino de todo lo que existe. Quiero que repita conmigo, Dios, fuerte, hágalo con convicción. Dios, diga mejor, mi Dios es el creador, el sustentador y el destino de todo lo que existe. Creador, sustentador y destino de todo lo que existe. Porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Hermano, Dios no lo hizo para condenarlo. Dios no hizo para hacerlo sufrir. No hizo para darle manita de puerco o amarrarlo como puerco. Dios lo hizo porque tiene un plan y un propósito para usted. Pero aparte que Dios lo creó, Dios lo sustenta. No dormirá el que guarda Israel. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios sustenta a sus hijos. Dios sustenta. No importa por qué valle estés pasando, no importa por qué sus circunstancias estés pasando, Dios sustenta a sus hijos. Pero lo que más me gusta es que Dios es el destino de todo lo que existe. Usted está destinado para estar con el Señor. Porque escuche, el árbol y la tierra no pueden existir separados. Si se va el árbol, deja de alimentarse de la tierra. El pez y el mar, si se va el pez, el mar existe, pero el pez se muere. Así es el hombre con Dios. Si se va el hombre de Dios, Dios sigue existiendo, pero el que se muere es el hombre. Un árbol no puede vivir sin tierra, un pez no puede vivir sin agua, un hombre no puede vivir sin Dios. Dios es soberano y es soberano de maneras maravillosas. Cuando entendemos la soberanía de Dios, se refiere a la suprema autoridad y control absoluto de todas las cosas que existen, desde la creación, desde el universo, de los elementos insignificantes de nuestra vida. Nada escapa del dominio de Dios. Nada. Dice en Isaías 46, 9 y 10, yo soy Dios y no hay otro igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no ha sucedido, yo digo, mi propósito permanecerá de pie y llevaré a cabo todo lo que me propongo. Eso es lo que dice Dios. Y Dios te dice, aquel que comenzó la buena obra en mí será fiel en completarla. Dios empezó en ti algo, lo va a completar, lo va a sustentar, porque tú estás en el destino de Dios. Todo lo que Dios hace se destina para Él. Y sabe, usted y yo fuimos destinados para ser hijos suyos, para estar. ¿Cuál es lo que Dios quiere? Que tengamos vida eterna. De tal manera, ¿para qué? Para que tengamos vida eterna, que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces yo tengo que entender que mi destino es la vida eterna. Lo crea o no, yo soy criatura de Dios.
Y ahora cuando lo acepto soy hijo de Dios y mi destino es ser ciudadano del reino de los cielos. Y cuando entiendo esto, entonces yo puedo saber que Dios es un Dios totalmente soberano. Inciso, Dios es creador de todo lo que existe. Desde una molécula, desde una partícula, desde un átomo, hermano, hasta el espacio sideral. Dios es el creador de todo lo que existe. No hay nada que no exista sin Él. Además, Dios que lo hizo, lo sustenta. ¿Usted viste a los pájaros? ¿Usted le da de comer a los animales? ¿Usted viste los campos? No, Dios sustenta su creación. Jesús les dice, no se preocupen. Si nuestro Dios viste de colores a las flores, Dios también los sustentará. Hermano, a veces nuestra preocupación es por tener. No te preocupes, Dios sabe, no te va a dejar, no te va a abandonar. Me gusta esta parte: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Quiero que repita conmigo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora quiero hacer un pequeño ejemplo. Para poder ser gráficos acerca de esto y entender cuál es la soberanía de Dios, es que aunque usted no le pida a Dios nada, Dios le da. Escuche esto: aunque usted no le pida nada a Dios, Dios le da, porque Él es soberano. Hay que hablar, orar, pedir como conviene, pero aunque no le pida, Dios lo conoce y Dios le da. Y el bien y la misericordia es muy sencillo, porque nosotros podemos pensar: ven, mija, tú vas a hacer la misericordia. Ven, tú, ven para acá. Y tú, hermano, ven, tú, por favor. Perdóneme, no sé su nombre. Tú vas a hacer el bien y tú la misericordia. El bien es la prosperidad, los favores de Dios. Levanta tu mano y hazle así: el bien, eso, el bien. Billete, pero también salud. No solo riquezas, salud, bendiciones, cosas buenas. La misericordia habla del perdón. De aunque me porte mal, Dios siempre actúa con misericordia. Y si yo me arrepiento y confieso mis pecados, Dios es bueno para perdonarme. El bien y la misericordia. Tengo el favor de Dios porque Él me da y me otorga su misericordia. No somos merecedores y no nos da Dios conforme a lo que merecemos, porque su misericordia es para siempre. Decía: glorificar al Señor porque su misericordia es para siempre. Y fíjese lo que dice: el bien y la misericordia. ¿Cuántos no quisiéramos tener en nuestra vida bien? Que me fuera bien en salud, bien con mi familia, bien en el trabajo, bien con las personas que yo conozco, pero que también Dios en su misericordia perdone mis pecados, en su misericordia permita que sea buena persona, en su misericordia me favorezca contra mis enemigos. Y mire, esta parte es gráfica. Cuando yo estoy con ellos, véngase aquí atrás, misericordia y bien, véngase para acá. Literalmente la Biblia dice: el bien y la misericordia no las voy a perseguir, no las tengo que solicitar, no tengo que hacerle una solicitud a Dios: Dios, por favor. Dice: el bien y la misericordia, literal, me seguirán, me seguirán, me seguirán. Donde quiera que yo esté, donde quiera que haga lo que haga, el bien y la misericordia me seguirán, me seguirán. No importa si de pronto yo tengo que tener un problema y me arrodillo, el bien y la misericordia también me seguirán. ¿Y qué pasa? Sígame, arrodíllese. Eso es. ¿Dónde está el bien? Eso, el bien y la misericordia en momentos difíciles me seguirán. Y cuando tenga más problemas y de pronto esté por fallecer, el bien y la misericordia me seguirán. Y cuando me sienta totalmente derrotado, ¿sabe? Acérquese para acá tantito. Acérquese, misericordia, para acá. Aunque yo crea que esté derrotado, les aseguro que nadie había predicado desde aquí.
el bien y la misericordia. No estoy solo, me siguen. No importa lo que yo esté pasando, no importa que me caiga o que fallezca mi corazón o que desanime mi vida, el bien y la misericordia me siguen. Y eso me hace pensar, sígame, bien y misericordia, que tengo el favor de Dios. Porque de pronto, cuando venga un obstáculo, una persona a querer hacerme daño y a querer lastimar mi vida, el bien y la misericordia no se quedan viendo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y el favor de Dios estará conmigo. Cuando yo no sepa qué hacer, yo tengo que saber la promesa de Dios. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando llueva, sí. Aunque sea día festivo, sí. Aunque tenga que llueva granizo, sí, el bien y la misericordia me seguirán. Aunque me quede sin chamba como la hermana que me despidieron, pero Dios me va a dar algo mejor. Aunque tenga problemas y muelas rotas y necesite una sanidad inmediata, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la promesa que Dios te dice, porque Dios es un Dios soberano. El bien y la misericordia me seguirán. Muchas gracias, hermano. Dios es un Dios soberano. Dios es el destino. Dios es el sustentador de todo lo que existe. No solamente es el creador, es el sustentador de todo lo que existe. Dice la Biblia en Isaías 45:7: yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que da la paz y el que da el mal. Yo soy Dios el que hace todo esto. Nosotros tenemos que pensar en un Dios soberano sobre todo, incluso sobre el bien y el mal. Él es el que decide lo que sucede en el mundo. Él es el que decide lo que sucede en el mundo. Otra vez quiero que quede claro, a pesar de las guerras y lo que está pasando, Dios es el que decide lo que sucede en el mundo. No dormirá, no dormirá, no se adormecerá, no cabeceará, no roncará el que guarda a Israel. Nuestro Dios no cabecea. A nuestro Dios nadie le puede decir qué hacer. Él tiene el destino del mundo en sus manos. No se preocupe, no tenga miedo con Apocalipsis. De pronto las bestias y los cuernos, usted sea gozoso. Lo único que dice ese libro es que nuestro Dios gana al final, a través de Jesucristo cuando regrese. Dios es el vencedor, punto. Es lo que necesito saber. ¿Cuándo? ¿Cómo? No se preocupe. El final de la película dice Apocalipsis: el que venciere heredará todas esas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice Apocalipsis. El destino de todo lo que existe es Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito son llamados. Hermanos, como conclusión, la grandeza y la soberanía de Dios son temas fundamentales en la fe de cristiana. Cuando nos damos cuenta de la grandeza y la soberanía de Dios, nuestra fe se fortalece, nuestra vida se transforma. Cuando yo creo en un Dios amorato, tímido, pequeño, no es el Dios al cual Dios quiere que creamos. No hay nada ni nadie que le gane a nuestro Dios. Nuestro Dios es maravilloso, es grande y soberano, y también Dios muestra su fe y fortalece a aquellos que lo aman y los transforma. Yo tengo que confiar en su favor. Diga conmigo: confiar en su favor. Es que ya no le caigo bien a Dios, es que creo que Dios se olvidó de mí. Dios no se olvida de nadie. Siempre sus ojos miran a aquellos que lo aman, pero también a aquellos que no lo aman, porque Él hace salir el sol para buenos y malos. Usted dice: ¿y por qué mi vecino, que es narco, tiene una camionetota y tiene una casota y todo? Porque Dios hace salir el sol y favorece a los buenos y malos. Pero una cosa que nosotros podemos decir que tenemos, a diferencia de los filisteos incircuncisos, hermanos, que contamos con su gracia. La gracia de Dios es el favor no merecido. ¿Cómo podemos aplicar esto? Hay tres cosas que podemos hacer para aplicar esto. Número uno, cuando yo adore a Dios, tengo que pensar en lo grande. A Él la gloria,
a Él la gloria. Tengo que pensar cada vez que canto, no en la mosca que acabo de ver pasar, sino en la grandeza de Dios. Cuando yo adoro, la manera en que yo respondo a la grandeza y la soberanía de Dios es adorándole. Cuando oramos a Dios, la recompensa del Señor nos da nuestra vida. Otra cosa que puedo hacer para responder a lo que Dios es y hace, tengo que confiar en Él. Confiamos en Dios y sabemos que Él es soberano y que todo lo que sucede en nuestras vidas está bajo su control. Dios tiene el control de todo, menos de nosotros. A ver, otra vez les explico eso. Dios no tiene control de las personas. Dios tiene control de todo, pero de las personas no puede controlarlas porque no es un manipulador. En ninguna parte en la Biblia Dios dice que quiere controlar tu vida. En ninguna parte en la Biblia dice que Dios quiere controlar tu vida. Dios quiere una sola cosa: que tú le obedezcas. Y esa es la diferencia. Ahorita les voy a explicar. Y otra cosa, tengo que confiar en Él y luego vivir para Él. Cuando vivimos para Dios, ponemos su voluntad en primer lugar en nuestras vidas. Hermanos, a ver, ayúdenme. Ustedes, tráigame una silla. Hermano de cuadrito, si quiere, tráigame su silla. Venga para acá. Tráeme también tu silla. Los dos, es su propia silla. Esa, mira. Ahorita se la van a llevar. Bueno, tráigame 2 sillas para acá, por favor. Póngalas para allá. Muy bien. Se queda usted, hermano, por favor, quédese ahí. Gracias, hermano. Usted está manejando su vida. ¿Cómo se llama, hermano? Hermano Jesús, maneje su vida. Hermano Jesús está manejando su vida. En ninguna parte en la vida, en la Biblia, dice que Dios quiere quitarte. Quítate porque yo voy a tener el control de tu vida. Tú no sabes. A ver, te voy a controlar, te voy a manipular. Vas a hacer lo que yo te diga, ¿ok? No, en ninguna parte en la Biblia dice eso. El hermano Jesús tiene control de su vida. Escuche, Dios no controla el champú que usted se pone. Dios no controla los zapatos que se puso hoy. Dios no controla si usted se bañó o no se bañó, o si huele o se puso desodorante o no. Ese es un sentido común. Dios a usted le da libertad para tener decisiones propias. El hermano Jesús tiene decisiones de manejar su vida. Porque fíjese que qué curioso cuando decimos: Señor, por favor, yo siempre me ando equivocando y ando chocando y me andan tirando, Señor, pero por favor, toma el control de mi vida. Entonces el hermano está queriendo hacerse para allá, hermano, darle deme el volante. Usted le da el volante de su vida a Jesús. Hágase para allá. Entonces usted le dice: por favor, Jesús, maneja mi vida. Usted póngase así. Usted le está pidiendo a Jesús que Jesús maneje su vida, que Dios controle su vida. Y si le pasa algo bueno o malo o choca, usted le va a decir: es tu culpa, Señor, yo te dejé el control. Jamás Dios quiere manipularte y jamás Dios quiere que tú le des el control de lo que haces, porque Dios no te quiere manipular. El único que te manipula es el enemigo. ¿Sabes qué quiere Dios? Dios no quiere que le des el volante. Lo que Dios quiere es que tú agarres el volante. Es tu vida. El préstamo de Coppel tú fuiste, no fue Dios. A la suegra cuando le dijiste groserías, fuiste tú. A tu esposa te portaste mal, fuiste tú. Ay, toma el control de mi vida, como si Dios tuviera que hacer cosas que a ti te echan culpa, ¿no? Dios quiere que tú controles tu vida. Pero cuando tú invitas a Jesús a tu vida, escuchen esto: Dios está de copiloto. No quiere manejar tu vida. Dios quiere que le obedezcas. Jesús, hay que frenarle tantito. Jesús, aprieta el paso. Jesús, a la derecha. Dios no quiere manipularte, quiere que tú le obedezcas. ¿Quién trae el volante? ¿Tú o Dios? Lo trae Él. Diga: lo traigo yo. Esa deuda que de pronto, Señor, que aparezcan milagrosamente billetes, hazme un milagro. Esa deuda no fue Dios el que tenía el control, eras tú. Lo que Dios te dice es: obedece. Cuando Él te dé una instrucción, lo que tienes que hacer es obedecer. Y si vas a más de 120, entonces Él se baja, ¿no? Cuando tú tengas a Dios al lado, tienes que aprovecharlo, porque Él está cerca de ti. El bien y la misericordia te van a seguir. Tú eres responsable de tu vida.
Porque si tú dejas que Dios maneje tu vida y te vas al infierno, le vas a echar la culpa a Dios. Dios no quiere manejar, no quiere manipular. Él va contigo, Él te acompaña, pero escúchalo, obedécelo, porque la obediencia tiene recompensa. Escucha, hermano, Dios no controla a las personas. En su soberanía puede hacerlo, sí, pero Dios no controla a las personas. Pero ¿sabe qué sí hace? Controla las circunstancias que están alrededor de las personas. Dios no puede manipular a las gentes, pero sí puede controlar todo lo que hay alrededor de eso. Y les pongo un ejemplo y estoy terminando. Estoy manejando de noche, como a la 1:30 de la mañana. Vengo de la casa de unos amigos, de una carne asada. Vengo solo y de pronto yo manejando, no el Señor, yo manejando, caigo en un pozo, en un vado. Y de pronto ese vado tan grande que me poncha las 2 llantas, hermano, del carro. Ve que tiene 4, pues me ponchó 2 y yo no traía ni refacción. Y de pronto, hermano Jesús, llévese la mano a la cabeza y diga: oh, ahora ¿quién podrá defenderme? No, usted se pone a la cabeza y dice: ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a pasar? Son las 1:30 de la mañana. Vengo ahí en el Mall Sol, el Sol Mall, perdón, está muy oscuro, no hay ni un alma, no hay nadie. Y por cierto, está lloviendo, está chispeando y no veo que nadie se para a auxiliarme. Pues agarro el volante y sigo caminando despacito con el carro todo cookie, cookie, cookie. Y de pronto, hermano, llego a una taquería que estaba ya cerrando, limpiando las cosas. Y estando en la taquería, me doy cuenta que solamente están ellos y le pregunto: ¿a qué distancia está una vulcanizadora por aquí? Y dice: no, como a 1,5 kilómetros y falta que esté abierta. Y yo dije: Dios, por favor, sé que cometí un error, pero tú eres mi Dios, solo tú puedes ayudarme. Y pensé: dejo el carro, me voy, tengo esto, no tengo ahí cómo hacerte. Pensé todas las imposibilidades. Dios no controla mi vida, pero sí controla las circunstancias que están alrededor de mi vida. Y sabe que, hermano, maravillosamente estoy ahí contemplando las llantas todas ponchadas y pasa un camionetón, hermano, así a la 1:40 de la mañana, un camionetón con un letrero que decía vulcanizadora móvil. 10 minutos después de que yo me poncho, pasa el muchachón con su camioneta vulcanizadora móvil. Yo no llevé mi carro a la vulcanizadora, la vulcanizadora llegó a mí. Y cuando se para y me ve ponchado, le dice: te vi y me paré para ver si necesitabas ayuda. Le dije: claro que sí, tú no sabes, se llama Rafael. Tú no sabes, Rafael. Ahora lo sé porque no lo sabía, pero Rafael, tú eres un ángel de Dios. Dios te mandó. A ver, cuéntame, Rafael, ¿por qué llegaste aquí en este momento, en este tiempo? Pues mira, la verdad es que yo me iba a seguir derecho, pero algo me hizo dar la vuelta. Yo vivo aquí en el semáforo, al adelantito, y yo dije: me voy a ir para mi casa. El único que mueve las personas y hace que las circunstancias cambien es Dios. Entonces Rafael dio la vuelta y me encontró a mí. Hermano, si no hubiera sido por Rafael esa noche, yo me hubiera quedado varado. Me arregló mis llantas, claro que le tuve que dar, porque Dios es milagroso, pero hay que dar también. Yo tuve que darle a Rafael. Me quedé impactado. Escuchen, Dios conoce tu necesidad, pero lo que tienes que hacer es confiar en Dios. Confía en Él. Dios no va a controlar tu vida, pero sí va a controlar las circunstancias que estén alrededor de tu vida. Dios no va a hacer que tú perezcas. Dios no va a hacer que tú fallezcas. El Señor está a tu lado. No duerme, no descansa, no se cansa. El favor de Dios está conmigo. Y conmigo, el favor de Dios está conmigo. Yo quiero que entiendan esto, porque es muy fácil pensar que Dios controla todo, hasta controla también los errores. No, Dios me deja equivocarme. ¿Para qué? Para que yo aprenda, porque lo que quiere es mi bien. Y saben, una de las cosas más increíbles que pasó en mi familia es que un día mi papá le dio de permiso a una persona que estaba pidiendo en la calle comida y dinero. Andaba medio drogado el muchachón. Mi papá siempre abría su puerta para dar al pobre, siempre. Tengo varios testimonios, pero este fue impactante. Mi papá le pidió a este chico que viniera a su mesa y se sentó a comer con él.
se sentó a comer con él y estaban comiendo y ahí estábamos nosotros compartiendo. El chavo estaba así como en su viaje, pero estaba comiendo y olía raro a cemento y todo, pero ya después se compuso. Mi papá le dio permiso que se bañara y le regaló una ropa, de tal manera que el muchacho salió muy agradecido con mi papá. Esa acción fue muy básica para lo que iba a suceder días después. Escuche, mi mamá, no sé, aquí en Nuevo León, pero mi mamá cuando era niño iba por la leche a la Conasupo y se tenía que parar muy temprano, como a las 5, y tenía que cruzar un llano muy grande. Y mi mamá iba con su botecito de leche solamente para alimentar a sus hijos. Y uno de esos días iba mi mamá caminando en la oscuridad a las 5 de la mañana y de pronto vio a unas personas que estaban esperándola a ella para hacerle daño. Y mi mamá dice que oró al Señor, le dijo: Señor, yo encomiendo mi camino a ti y yo confío en ti. Y empezó a orar y de pronto dice que escuchó de los 3 muchachos que estaban ahí a punto de atacarla, a punto de, no sé, saltarla o algo. Dijo uno: no, espérate, es la esposa del jefe que me dio de comer. Es que ella no, porque además son cristianos. Ella no, déjala que pase. Jefa, pásele. Y mi mamá nada más se le quedó viendo al muchacho y no lo reconoció en el momento por el susto, pero después se acordó que la persona que mi papá había invitado a comer fue la persona que la salvó del mal. Escucha, Dios permite cosas para bendecir a sus hijos. Dios tal vez está permitiendo en tu vida algo extraño que no entiendes, que no comprendes, pero el bien y la misericordia me siguen, de tal manera que Dios está siempre al tanto de ti. No dormirá, no se adormecerá el que te guarde. Denle un aplauso, Señor. Hermano, ayúdale a traer la silla, por favor. Quiero que ahí donde está usted medite. Tony, pásame mi bolsa, por favor, que no quiero irme sin enseñarles esta. Con esto termino y perdón por el abuso de tiempo. Una cosa que yo puedo hacer para contestarle a un Dios soberano y a un Dios bueno es adorándole. Si me ayudas con mi celular, bro, porque ya sonó la alarma que ya me tengo que callar. Gracias. Esta es una réplica del arca del pacto que el pueblo de Israel hizo desde el tabernáculo que Dios ordenó a Moisés que hiciera. Esta arca la cargaban los sacerdotes y esta arca representaba la presencia de Dios. Esta arca tiene un símbolo muy particular porque solamente podía estar en el lugar santísimo y solo el sacerdote podía verla. Una vez alguien quiso cargarla y hubo consecuencias. La arca representaba bendición. Los filisteos se la robaron y tuvieron consecuencias. El arca representa la presencia de Dios continua. Dios está continuamente con el pueblo y se lo manifestó a el arca. Cuando Salomón, el arca estaba en un lugar que no era el templo, y Salomón, a través de la petición de su papá David, hizo el templo. Dice la Biblia que mandó a traerla y la puso en el templo, donde habitó muchos años. Ahorita no saben dónde anda, dónde está. Pero lo importante, lo que quiero saber es que qué había dentro del arca. ¿Qué hacía tan importante que la presencia de Dios estuviera en esta arca? Tenía 3 elementos, hermano. Digan conmigo, 3 elementos. Y hay 3 cosas que nosotros en nuestra vida nos deben de regir. Número 1, estaban los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, que después rompió y Moisés tuvo que hacerlos. Ahí Moisés guardó las tablas de la ley. Aquí es donde necesitamos aplicar. Los mandamientos del Señor son buenos y son para mi bendición. Yo cuando adoro tengo que obedecer su palabra, obedecer al Señor. Adorar también es obedecer al Señor. Número 2, cuando tú adoras a Dios, cumples los mandamientos. 1, 2, cuando tú adoras a Dios,
Dice la Biblia que también adentro del arca había el maná. El maná era como un cornflakes, era hojuelas de maíz que no se echaba a perder, que no se podría. Cuando tú lo sacabas fuera del arca se echaba a perder, pero adentro del arca permanecía. ¿Esto qué significa? La provisión de Dios siempre está cuando yo adoro al Señor. Cuando estoy en su presencia, Él provee. Él es Dios que me provee. Y 3, cuando yo estoy en su presencia y cuando yo le adoro y le exalto a un Dios soberano y grande, también está una cosa que era la vara de Aarón. Y la vara de Aarón tiene una característica. La vara de Aarón reverdecía, no necesitaba tierra ni agua, solita, un milagro increíble, reverdecía. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy frente al Señor en su presencia, cuando yo alabo, cuando adoro a un Dios grande y soberano, mi vida se renueva día con día. Yo vengo y soy como la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Hermano, cuando yo alabo y exalto al Señor, mi vida tiene un cambio constante. Cada vez voy estando a la altura de Jesucristo. Esta vara que reverdece representa la continuidad de lo que yo tengo siempre que estar verde, no seco, sino siempre reverdeciendo en su palabra. Esta es la aplicación de una adoración genuina hacia Dios. Cuando yo adoro genuinamente, las cosas cambian. Yo quiero cerrar. Quiero, por favor, solicitarte, invitarte, exhortarte a que confíes en Dios. Es un Dios soberano y es un Dios grande. No importa lo que el mundo puede ofrecerte, no importa lo que otros dioses falsos te digan, Dios es el más grande y Dios es soberano. Confía en Él, porque Él tiene un plan maravilloso para ti. Dice la Biblia, Jeremías, me gusta mucho Salmos 40:17, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jeremías. Pero Salmo 40:17 dice: aunque afligido y necesitado, Dios pensará en mí. Oye, hermano, que piense mi esposa es bien bonito, que piense mis hijos está padre, que algún día el cabecita de algodón pudiera pensar en mí es padre. Pero hermano, que el Dios del universo, grande, fuerte, soberano, todopoderoso, piense en mí, es maravilloso. Dios piensa en ti. Él no te abandonará, Él no te dejará. Lo que comenzó en ti, Él promete cumplirlo, porque Él es el Dios y va su palabra en promedio. Póngase de pie, por favor.